educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que es la plataforma CISAL. Estos contribuyen al desarrollo de las competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Medicina y Salud en conmemoración al Día Mundial contra la Discriminación. El tema que tenemos preparado para hoy es la empatía y calidad de la atención a la salud del más bienestar. Para esto nos acompaña el doctor Juan Carlos Hernández González, el cual, permítame leer una breve semblanza. El doctor Juan Carlos es médico por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestrante en la formación de posgrado de dirección. Le recordamos a las sabe. Es importante que le den like y compartan ese tipo de educación a todo el personal de primer y segundo nivel. Quiero agradecer sobre todo a nuestros productores digitales del día de hoy, a Daniel Ibarra y Alberto Aguilera, por lograr que podamos llevar esto a cabo. Entonces, sin más preámbulos, presento al doctor Juan Carlos. Adelante, doctor Juan Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, doctor Jorge, por la invitación. Gracias al doctor Rosbel Toledo Ortiz, que es el coordinador de educación e investigación, por invitarme a dar esta pequeña charla. Espero podamos sacar al tema que parece un tópico. Espero que le podamos sacar las virutas más groseras y nos llevemos un par de ideas, las más importantes, a nuestros centros de salud, a los lugares en donde nosotros trabajamos, ya que es un tema que pareciera rutinario, pero nos da muchos dolores de cabeza, genera mucho ruido en nuestras instituciones y es uno de los principales contratiempos que tenemos en el trabajo diario que desempeñamos todos, ¿no? Que es la falta de empatía. Si podemos avanzar una diapositiva, por favor, doctor. Bueno, en cuanto a la importancia de la empatía y la calidad en la atención médica, debemos de tener en cuenta que la atención en salud enfrenta el reto de mantener una calidad superior bajo el paradigma del más bienestar. Lo que se está buscando actualmente es un poco de justicia social e integración del servicio que se brinda con el sentir del derechohabiente, del paciente, y lo que se está intentando es apropiar la empatía como piedra angular, que no sea una palabra más, que no sea un sentir, que no sea, sino que verdaderamente en la práctica diaria nosotros podamos decir, estoy siendo empático con el paciente y esto está mejorando, que es una de las primeras invitaciones que les puedo hacer, que nos prestemos un par de minutos a analizar lo que quiere decir empatía y ver si nosotros la aplicamos. Y si no, darnos la oportunidad con 1, con 2, con 3 pacientes hasta que lo hagamos un hábito, ¿no? Ya que la atención médica en el primer nivel constantemente conlleva, pues, enfrentarse a pacientes considerados difíciles, la consulta difícil, el paciente difícil, lo que resulta en una experiencia insatisfactoria tanto para el paciente que viene a consulta como para nosotros como médicos, y esto afecta, pues, obviamente a todo el sistema de salud. Así que el objetivo de esta plática es poner sobre la mesa este asunto, la empatía, la falta de empatía, la falta de técnica para desarrollar empatía y analizarlo como si fuera un dilema profesional de todos nosotros. Invitar primero a nosotros, los que estamos asistiendo a esta charla, pero invitar a todo el gremio al análisis sobre la empatía y la falta de empatía en la calidad de los servicios de atención médica
y poner un par de métodos que buscan el éxito en nuestras instituciones, que implican reconocer primero los factores propios del médico que no ayudan a tener empatía. Segundo, los factores propios del paciente que no contribuyen. Y tercero, las circunstancias situacionales que impiden que este proceso se lleve a cabo. La intención es identificar y abordar correctamente en nuestro día a día el encuentro que tenemos con los pacientes. No solo el problema, porque el problema lo tenemos identificado, sino analizar, abordar los encuentros que nosotros llamamos consulta médica para tratar de cambiar los resultados en la salud y generar la satisfacción tan ansiada en nuestro servicio diario. Esa es como la invitación, analizar un poco lo que significa empatía en nuestro día a día, ver si la tenemos, no la tenemos. ¿Podemos avanzar nada más, por favor, doctor? De impartición de la consulta médica, y se trata de buscar el éxito del manejo de estos encuentros con pacientes difíciles. Esto pues obviamente requiere un poco de metodología, como estábamos comentando, y me parece que el primer punto es la planificación de la consulta médica. O sea, el planear mi consulta, en estructurarla un poco más, no solo con la parte profesional, sino estructurarla empáticamente, estructurarla emocionalmente y tratar de partir de la comprensión del paciente que voy a atender, ¿no? Y de la identificación en el tipo de los factores que estos influyen, ¿no? Este es uno de los principales retos. Así que nosotros cuando analizamos esto, vemos que en los desafíos que los médicos aportan, pues pueden ser sus buenas o malas experiencias, ¿no? Pueden ser sus prejuicios también, los valores del médico que está impartiendo la consulta, las fortalezas y debilidades en cada una de las consultas que nosotros impartimos. Por otra parte, los factores que los pacientes aportan. Hay que analizarlos también detalladamente, ¿no? Sus propias personalidades, los valores del paciente que estoy atendiendo, las necesidades médicas que trae ese paciente que estoy atendiendo y que es posible que yo identifique que no las voy a poder suplir. Vale la pena también analizar en el día a día los diferentes niveles de conocimiento sobre la salud que tienen los pacientes que vamos a atender y los estilos de comunicación que tienen nuestros pacientes, ya que la comunicación es fundamental para el desarrollo de la consulta exitosa, ¿no? Y tanto los médicos como los pacientes se ven y nos vemos afectados por las condiciones del sistema de salud en el que estamos inmersos, los cuales van mucho más allá del control que nosotros podamos tener, ¿no? El control en la consulta médica, pues se ha demostrado un poco que es un poco de fantasía. Lo que se tiene que hacer es estructurar muy bien la consulta, prepararla muy bien y tratar de llegar empático con este paciente, con cada uno de los pacientes. Hay que particularizar los pacientes. Aunque se generaliza al decir consulta médica, debemos de particularizar cada uno de los pacientes, ya que traen sus propias peculiaridades y sus propios desafíos, ¿no? En esto vale la pena que hablemos sobre un término poco conocido que se denomina lesión moral. La lesión moral en la práctica médica, aunque carece de una definición estándar, se describe o lo podemos describir como el daño que ocurre cuando los médicos se ven impedidos a ofrecer una atención a la altura de las necesidades de nuestro paciente. Es una respuesta emocional
al ser nosotros incapaces de proporcionar una atención a la altura de las necesidades debido a las restricciones más allá de nosotros, más allá del control que nosotros podamos tener. Y esto me parece que la gran mayoría de nosotros podemos recordar. Es casi seguro, las estadísticas dicen que es casi seguro que nos ha pasado en la práctica médica y se exacerbó con el COVID-19, ya sea por la idiosincrasia de nuestros pacientes, por la falta de experiencia de cada uno de nosotros, por las limitaciones que nos ponía nuestro propio sistema de salud, se exacerbó con el COVID-19, ya que nosotros pretendíamos otorgar una consulta médica y los pacientes desconfiaban, los pacientes cuestionaban mucho, los pacientes no se apegaban al tratamiento por desconfianza al fármaco, a la metodología, ya que había una lluvia de información por todos lados y esto complicaba mucho la consulta, ¿no? Y ahí me parece que a más de uno nos pasó algo como lesión moral, ¿no? Tú querías dar un poco más y no podíamos, ¿no? Una más, por favor. La empatía como herramienta clave, pues es justamente eso, ¿no? Es la herramienta que nosotros debemos de empezar a posicionar en el centro medular. Que intente explicarnos por qué viene y qué es lo que siente, señor. Verdaderamente, comprensión y el manejo de las consultas difíciles. Si logramos comunicarnos con el paciente, me parece que vamos a tener una herramienta fundamental para un diagnóstico más acertado y el paciente se va a ir mucho más confiado de lo que sea que él crea que requiere, o sea, de las expectativas que él traiga, ya que muchas veces vamos a procurar durante la consulta médica comunicarle al paciente que tal vez lo que él viene, lo que él espera, vamos a poner el ejemplo de quitarle el dolor, no va a ser así, sino más bien debemos de comunicarle al paciente que vamos a empezar a tratar una enfermedad crónico-degenerativa, que la vamos a llevar juntos y que en nosotros va a encontrar no solo sus medicamentos, no solo su consulta médica, sino alguien que entiende lo que él está sufriendo, es decir, está siendo empático con él y que le presta un poco de atención y que está dispuesto a ayudarlo, ¿no? Y que va a ser un poco complejo, pero que ese camino lo van a recorrer juntos, ¿no? Me parece que esa es la piedra angular de contribuyen a las consultas que nosotros catalogamos como desafiantes y debemos de tratar de desarrollar una metodología para comprender cómo abordarlas, ¿no? Para eso nosotros debemos de empezar o debemos de partir de aceptar que el paciente llega con o puede llegar con problemas conductuales, sociales, socioeconómicos. Si nos ponemos con que, bueno, a ver, dígame qué es lo que le duele, sino yo parto de la aceptación de que el paciente va a venir con un chorro de broncas y aparte su enfermedad y que nosotros debemos de entender la situación en la que él llega. Y aunque vamos a enfocar la consulta al tema médico, me parece que no deberíamos de descartar, de darle un carpetazo de una sola vez a el resto de problemas que el paciente trae, ya que estos factores contribuyen a que la consulta se vuelva mucho más complicada para él y para nosotros, ¿no? Una más, por favor, doctor. Bueno, esta es una de las primeras herramientas que nosotros podríamos empezar a conocer. Dale un nombre para dominarlo, para que lo dominemos juntos. Se refiere a que esa actitud que está teniendo este paciente
ese grito que me acaba de pegar, esa exigencia que nosotros debemos de reconocer que estamos ante una consulta difícil, un paciente difícil, e intentar ponerle un nombre a la actitud que el paciente está tomando. Esto, pues bueno, es una técnica, y si nosotros lo logramos utilizar como una herramienta, va a ser una herramienta técnica y afectiva que no basada en la para intentar manejar las emociones fuertes durante las consultas difíciles, al observar, reconocerlo y tratar de empezar, ya que es una realidad, ¿no? Que si nosotros llegamos y damos un grito, es posible, es muy posible que nos griten. Si nosotros llegamos y damos un golpe, es muy posible que nos golpeen. Si damos un abrazo, es muy posible que demos un abrazo, ¿no? Que recibamos un abrazo. Bueno, con el paciente que viene y nos grite, si nosotros le ponemos un nombre a esa actitud, me parece que estamos dando el primer paso y fundamental. Llegar por correo electrónico junto con una invitación a través del comité de enseñanza es una herramienta muy sencilla, no cuesta dinero y nos puede solucionar muchos problemas profesionales y afectivos, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a poder ser mucho más profesionales en el abordaje de la consulta difícil. Una más, por favor, doctor. Bueno, y esta estrategia consta de una serie de pasos para el manejo de las consultas difíciles. Es similar a la primera, aunque aplica otros puntos, pero describe un enfoque para manejar las reacciones emocionales ante un paciente difícil. Estos pasos incluyen cambiar algunos pensamientos propios como médico otorgante de la consulta para tratar de modular o alterar de una manera diferente los sentimientos del paciente, la desesperación del paciente. Este método nos impulsa o nos invita a escuchar mucho más activamente y establecer una serie de acuerdos muy claros, muy sencillos, que son parte fundamental y que enriquecen la consulta con el paciente, ¿no? Esta estrategia y les va a llegar a todos ustedes, ¿no? Una más, por favor, doctor. En cuanto a la comunicación afectiva, hay estrategias para mejorar esta interacción médico-paciente, ¿no? Incluye, obviamente, parte de la escucha activa, la validación de las emociones de nuestros pacientes y la exploración de posibles soluciones. Ponerle sobre la mesa al paciente una serie de propuestas y no intentar implantarle una idea, aunque nosotros estemos convencidos que tenemos la razón. Me parece que la comunicación afectiva es un poco más un planteamiento que enriquece las posiciones que ambos tenemos, más que una implantación de posiciones, ¿no? La tuya, la mía, la tuya, la mía. Más bien va orientado a un enriquecimiento de un inicio de soluciones basado en propuestas para tratar de acercarnos a la verdad, que ninguno de los dos la tiene en ese momento, porque el paciente siente algo y nosotros creemos saber qué es lo que siente, y que vamos a intentar acercarnos a esa verdad juntos, con mucha humildad y con un profesionalismo basado en el servicio, que eso nos va a ayudar como una técnica para motivar al paciente, que puede mejorar significativamente la relación terapéutica y facilitar un cambio de comportamiento de ambos, ¿no? En este caso nosotros lo queremos aplicar a los pacientes, pero nos va a arrastrar y también va a cambiar nuestro comportamiento profesional, ¿no? Una más, por favor, doctor. Bueno, la importancia de la escucha activa es
parte de lo que estábamos platicando. Y esta escucha puede transformar las consultas médicas profundamente, ¿no? Al permitir que los pacientes se expresen libremente, que expresen sus preocupaciones, que se expresen sin interrupciones, nosotros podemos obtener una motivación valiosa para el diagnóstico y el tratamiento, ya que el paciente va a estar mucho más receptivo y es posible que tengamos menos casos que con este esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Tengamos menos casos de mal apego al tratamiento, que de mayor incidencia en nuestra consulta, y además va a fortalecer esta relación médico-paciente que nos va a traer como consecuencia, bueno, que los pacientes sigan instrucciones científicas médicas mucho más apegados al pie de la letra, que en muchos de los casos nosotros sabemos que es lo que se requiere nada más. Una más, por favor. En cuanto a la validación de las emociones, se trata de reconocer y validar las emociones del paciente para mejorar esta relación. Esta práctica no solo demuestra comprensión de nuestra parte, no solo demuestra apoyo de nuestra parte, sino que también va a contribuir a crear un entorno de confianza durante la consulta médica, ¿no? Que eso es parte fundamental. Si nos tienen confianza, es posible que se expresen de mejor manera, aunque a veces se nos amplía un poco la plática del paciente. Debemos de buscar ese clic con él y pedirle que nos exprese justamente algo relacionado con lo que nosotros estamos buscando en la parte terapéutica, ¿no? Una más, por favor. Bueno, incertidumbre es una palabra pues complicada durante la consulta médica, ¿no? Porque este sentir y que esto se repercuta en su estado de salud, ¿no? El cómo abordar y cómo gestionar esta incertidumbre que el paciente de por sí ya trae y por eso está acudiendo con nosotros, me parece que puede estar asociado al diagnóstico y al tratamiento. Si nosotros la podemos gestionar, me parece que ya estamos solucionando parcialmente el problema que el paciente trae. Nosotros debemos de destacar el trabajar, el que es un compromiso médico-paciente y que hay que trabajar conjuntamente con el control de los síntomas, la medicación, en algunos casos que el mismo paciente tome algunos datos que a nosotros nos van a servir para la nueva consulta médica y que va a promover la visión del cuidado compartido. Es decir, yo me estoy sumando a tu sentir, aunque pues a mí no me duele, pero vamos vas a empezar a recuperarte y yo te voy a ayudar. Tú vas a ser parte de este proceso, una parte activa, ¿no? Y bueno, eso si el paciente nos lo acepta, me parece que va a ser un dato muy importante para el desarrollo de la consulta. Una más, por favor. Bueno, en este concepto de entrevista motivacional, es la aplicación de una pequeña entrevista en el contexto de la atención a la salud, que debe estar también promovida como una técnica efectiva y afectiva para fomentar el cambio de comportamiento en los pacientes. Y debe de detallar los pasos que nosotros podemos seguir para buscar una alianza terapéutica fuerte, comprometida, y que esto permite el empoderamiento del paciente en su proceso de salud sin que él se vea despreocupado de ella. Lo vamos a comprometer junto con nosotros y vamos a buscar un fin terapéutico, ¿no? Una más, por favor. Bueno, en cuanto a los casos prácticos, me parece que puede ser un muy buen ejercicio darnos la oportunidad de aplicar las técnicas que hemos estado platicando. Me parece que esa es la invitación de esta charla,
me parece que debemos de tener la humildad y la inteligencia de intentar llevarlo a la práctica. Muy tranquilos, muy paso a paso, darnos la oportunidad nosotros de empezar a practicar estas técnicas con los pacientes día a día. Y me parece que, bueno, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Yo espero que pronto, en unos meses, nos podamos ver nuevamente y platiquemos y que alguien nos comparta si lo intentó y cómo le fue, ¿no? Me parece que ese es el primer paso con mucha humildad y que puede ser algo muy interesante, ¿no? Una más, por favor. Bueno, esto es una parte que todos lo sabemos y a veces lo dejamos, pues, fuera de la consulta. No lo queremos meter a las estadísticas, ¿no? Porque si la regamos, pues no, preferentemente que no sea de nuestro lado. Es el pensamiento muchas veces. No. Vamos a hablar sobre el autocuidado del profesional de la salud. Y bueno, para estar bien, para que el paciente esté bien, pues primero debemos de estar bien nosotros, ¿no? Por ahí hay un dicho muy interesante cuando se analiza, ¿no? Hay que empezar por la casa, primero la casa, ¿no? Bueno, la importancia del autocuidado que debe de tener el proveedor de servicios de salud, pues debe de ser realista, no idealista, realista. El no dormir bien, el no alimentarse bien, el tener los mismos problemas con los que puede llegar un paciente y entender que la gente hay días que tiene días, hay personas que tienen días malos, como yo, como ustedes. Bueno, cuando el paciente viene y exige, me parece que si nosotros lo tenemos identificado, empezamos a aplicar el primer paso, que es esta metodología para ponerle un nombre y decir, el paciente lo que tiene es miedo. O sea, me está gritando. Pues nosotros debemos mal dormido, con todos los problemas que todos nosotros tenemos, me parece que estamos descuidando uno de los puntos importantes de la consulta médica. Y va a ser mucho más difícil ser empático con ese paciente. No es lo mismo cuando alguien viene y me plantea un problema y yo ando muy fresco y tengo esa misma capacidad de análisis y a que yo venga muy desgastado a la consulta y sea un llamarazo, ¿no? Que alguien me grite y nosotros nos pongamos también a la defensiva. Me parece que el autocuidado del profesional de la salud es un punto fundamental en la consulta difícil. Una más, por favor. Bueno, el desarrollo de la resiliencia, pues aquí se trata de discutir algunas estrategias que fortalecen el profesionalismo en la impartición de la salud. Me parece que el aprender de nosotros mismos, me parece que el utilizar una falla en el sistema, una falla en la consulta, una situación que se nos salió de las manos, una actitud que nosotros tomamos mal, un paciente difícil que no logramos contener y no pudimos manejarlo de la mejor manera. Tal vez lo manejamos, pero no de la mejor manera. Si nosotros podemos acercarnos un poco con un poco de humildad y comprometernos a que la próxima vez que yo identifique esta situación, lo voy a hacer mejor, voy a reaccionar de mejor manera, me parece que estaríamos desarrollando la resiliencia, que cuando se analiza es un punto muy, 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 muy importante, ¿no? Una más, por favor. Bueno, si nosotros superamos estas barreras que tenemos, que ya identificamos, que intentamos conocer día a día, que limitan la empatía, me parece que vamos no solo a identificar, sino que vamos a superar los obstáculos en la práctica diaria. Nuestra práctica diaria va a ser mejor, o sea, nuestra consulta va a ser mejor,
nosotros vamos a ser mejores médicos, los pacientes van a ser mejores pacientes, el servicio va a ser mucho mejor, nuestra institución va a mejorar muchísimo. Es decir, vamos a modificar desde nuestra trinchera nuestro sistema de salud, que es una de las demandas sociales actuales, que es lo que mejor habla de nosotros, que si nosotros logramos superar estas barreras, si nosotros logramos ser mucho más profesionales en la moderación de nuestras conductas y en el acercamiento al paciente, me parece que, bueno, vamos a estar superando estas barreras y no solo nuestro sistema va a ser mejor, nuestro país va a ser mejor, ¿no? Una más, por favor, Doc. Bueno, en cuanto al feedback y la mejora continua, me parece que es una práctica que todos conocemos, no siempre la aplicamos por la premura, por los tiempos, pero me parece que es una herramienta que si nosotros la implementamos a nuestra consulta diaria, a nuestro día a día, me parece que va a ser mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? El que podamos tener una retroalimentación sincera, no la retroalimentación del compromiso, no que si me preguntas, pues yo te digo, no, que podamos acceder a una retroalimentación sincera, enfocada no en mis errores, sino enfocado en lo pudimos haber hecho mejor, lo pude haber hecho mejor. La próxima vez me parece que va a mejorar la calidad en la atención. Si nosotros lo implementamos y le damos su espacio y su tiempo a una retroalimentación, me parece que vamos a estar anotando un gol muy importante, ¿no? Una más, por favor, Doc. Bueno, en cuanto a recursos y herramientas adicionales, pues se trata de la utilización de recursos adicionales para profundizar los temas tratados. Es decir, si tengo un paciente, una consulta integrar, llegan día a día y que yo ya tengo identificado que me están generando consultas difíciles, me parece que estamos aportando un poco más. Le estamos metiendo no solo sentimiento, no solo intención, no solo con los pacientes. No se me desesperen, regálenme 5 minutos, atiendo a este paciente y ahorita lo voy a tener con mucho gusto. El que se salga un poco, el que aportamos alguna herramienta adicional, por muy sencilla que parezca, me parece que vamos a estar haciendo lo que debemos, ¿no? Muchas veces creemos que el paciente no quiere entender o no entiende. La gente entiende muy bien y cuando uno se acerca tantito y les dice, es posible que cambie un poco el semblante del paciente y con eso estamos dando el primer paso, ¿no? Hay que siempre intentar integrar recursos adicionales. Eso, lo que sea que ustedes consideren que puede ser un recurso adicional, hay que intentarlo, hay que llevarlo a la práctica. Si no nos funciona, no pasa nada, buscamos otro. Pero me parece que cuando uno lo intenta, las cosas pasan, ¿no? Una más, por favor, Doc. Bueno, en cuanto a la implementación de mejora, estas ya no solo es una herramienta, sino sí es una metodología. Es la implementación de estrategias discutidas, analizadas, que vamos a aterrizar en la práctica diaria. Es decir, ya sabemos que los lunes la consulta está de locos y que nos vemos rebasados a eso de las 10 de la mañana. Bueno, pues para el siguiente lunes, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la entrada de los pacientes y vamos a distribuirlos de la mejor manera y vamos a empezar con la consulta escalonada y vamos a instaurar un
planificada, me parece que puede mejorar la práctica médica diaria. Es decir, mejorar nuestros días, ¿no? Mejorar la atención que estamos dando y que el paciente se lleve otra impresión de nosotros junto con un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Una más, por favor, doctor. Bueno, en cuanto a las conclusiones, nosotros debemos de hacer un resumen de los puntos claves de esta presentación y los pasos a seguir. Nosotros le queremos hacer llegar por correo electrónico una invitación a la implementación de esta metodología. Yo espero que se den el tiempo de poder leerla, poder analizarla, y si hay 2 o 3 puntos que consideren claves, que pudieran integrar a su consulta diaria, me parece que podrían ustedes estar dando el primer paso, podrían estar utilizando una herramienta y podrían estar implementando una estrategia de mejora en nuestros servicios y con eso disminuir la incidencia de la consulta difícil. Y si se nos presenta la consulta difícil, nosotros vamos a tener mucho más claro este proceso, lo vamos a identificar mucho más rápido y vamos a tener una mejor respuesta a esto, ¿no? Me parece que con eso nos estamos comportando como los profesionales que somos y como el paciente quisiera a veces que uno contestara. No sé si les ha pasado a ustedes que una consulta difícil, el paciente levanta la voz, el médico levanta la voz, nos levantamos la voz y después de unos minutos nos tenemos que pedir disculpas porque sabemos, nos damos cuenta que los dos nos dejamos llevar, ¿no? Entonces, bueno, la intención es esa, intentar que cuando se presente una oportunidad de mejora, yo la aproveche. Una más, por favor, doctor. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Hernández, yo estoy a sus órdenes y con muchísimo gusto les voy a hacer llegar la información que platicamos hoy junto con la presentación. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, doctor Juan Carlos, le agradezco mucho su participación. Ha sido ponencia muy clara hablando de problemas, el cual está al día a día en todas las unidades de salud. Entonces, hay una sesión de preguntas. Los miembros, los participantes tienen dudas, nos han hecho llegar sus dudas y vamos a compartirlas, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, déjenme hacer la primera pregunta para el doctor Juan Carlos referente al tema. Referente a la evaluación, recuerden que cuando finalice la sesión pueden entrar en la misma plataforma, van a hacer el cuestionario y los que acrediten podrán obtener su constancia sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos aquí al doctor Rosendo. Rosendo, le voy a habilitar su micrófono, doctor Rosendo, para que nos haga externar su duda, ¿ok? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, algo que ha pasado en la mayor parte de las ciencias y la medicina no escapa a esta situación es la influencia del positivismo. Me parece importante que todo se quiera medir, se quiera observar y estamos de acuerdo en la parte científica. Sin embargo, el positivismo anula la otra parte emocional, la parte sensible, la parte filosófica y la parte espiritual de la enfermedad, haciéndonos perder también esa empatía de la cual habla el compañero médico. Entonces, esta situación tendríamos que advertirla desde la formación de los compañeros médicos,
de la enfermedad y conocer por qué han enfermado espiritual. Y no es hablar de religión, es hablar de la parte espiritual que la medicina también hoy se está olvidando, el sentido de la enfermedad. La enfermedad está siendo su maestro, nuestros maestros también, nuestros espejos para poder aprender de nuestros pacientes y poder otorgar el mayor número de herramientas que permitan sanar no solamente física, sino también mental y espiritualmente en nuestros pacientes. Agradezco el espacio, es cuanto. Gracias. ¿Algún comentario, doctor Juan Carlos? Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo, doctor. Bio, psico, social y en algunos libros les faltó espiritual. Me parece que es el complemento. Muchas gracias por su participación. Ok, Beol Bama, si nos puede comentar el doctor Beol Bama. Muy buenas tardes, sí, Berta Olivia Barrios Martínez, soy paramédico. En el lado Olivia, de... mucho gusto, Berta Olivia. Gracias, muy amable. En el lado de como pacientes como médicos o paramédicos, sí es muy importante el ponernos del lado de cada uno. Lamentablemente hay a veces que se pierde hasta el respeto, tanto médico como paciente, y lamentablemente eso deprime mucho más. La mayoría de gente piensa que no, pero en lo que ustedes están comentando tiene mucho que ver, y qué bueno que se empiece otra vez a cambiar. Y eso ayuda mucho tanto al médico como a paciente, a quien sea, más que nada. Gracias, muy buenas tardes por escucharme. Gracias, Berta Olivia, mucho gusto. ¿Algún comentario, doctor Juan Carlos? Muy bien. Tenemos una pregunta, la cual la voy a comentar. Doctor Juan Carlos, ¿cuál es el procedimiento a realizar en caso de violencia contra el personal médico de parte de los pacientes o los familiares? Bueno, lo ideal es no llegar hasta eso, ¿no? Es el ideal. Entendemos que usamos una metodología que nosotros tenemos instaurada, pero es muy posible que si llegamos a esos extremos es porque algo se nos salió de las manos, ¿no? Se da, es una realidad. Comentaba nuestra compañera anterior que nos podemos faltar al respeto y puede llegar a un poco más, ¿no? A la agresión física. Bueno, primero que nada, nosotros debemos de recorrer el camino de la instancia legal. Nosotros debemos de acudir a la instancia legal correspondiente, Fiscalía, Ministerio Público, hacer una denuncia por violencia física, y esto debe de quedar documentado en el expediente clínico. Me refiero a la agresión, ¿no? A cómo se dieron los hechos y la agresión que sufrió el personal médico. Y tratar de identificar el motivo principal del paciente. Eso se debe recomendar el manejo por los servicios de salud mental en caso de que podamos tener acceso, y en los casos de los pacientes intoxicados con alcohol o drogas también se debe levantar una denuncia. En algunas instituciones como en la que yo trabajo, que es un instituto de seguridad social para los trabajadores del Estado, el propio instituto tiene una herramienta jurídica que es bien conocida por los derechohabientes, que si se llega a demostrar un maltrato grave, aunque no sea físico, se le puede remover la derechohabiencia por un periodo que el instituto, junto con el organismo contratante del paciente, crea conveniente. Es decir, se le puede remover la derechohabiencia por unos meses, unos años o definitivamente. Ok. Muy bien. Hay otra pregunta. Nos hacen llegar esta pregunta y dice: ¿en qué tipo de enfermedades o complicaciones médicas no se recomienda aplicar esta metodología para los pacientes difíciles? Bueno, en
en los pacientes que se encuentren en peligro de muerte, por ejemplo, en pacientes graves. Podemos ponerle nombres, ¿no? Podemos haya, no sé, nos intencional o se la podemos atribuir al estado de salud del paciente, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que nos mandan es, doctor Juan Carlos, desde su punto de vista, ¿esta metodología se podría implementar en niños mayores de 10 años y adolescentes? Bueno, sí, claro, sí. Esta metodología para para tratar de conllevar la consulta difícil e identificarla, me parece que claro que sí. Debemos de empezar por hablar con el tutor. Me parece que el primer acercamiento es con el familiar directo y que ellos sirvan como un enlace para tratar de hacer, de concretar la entrevista motivacional, tratar de generar un poco de confianza al niño o al adolescente, sin que nos vean como que nos queremos ganar la confianza nada más porque sí, no, esa confianza pasajera, me parece que hasta los niños se dan cuenta a veces, ¿no? Entonces me parece que debemos de abordarla desde un punto de vista serio, lo más serio que se pueda, tratando de ser empáticos, viendo a los ojos a los niños y tratar de que nos tengan una confianza verdadera. Esto pues va a ayudar a la causa, a identificar las causas que traen al niño para acá. Y me parece que si el paciente, si el niño siente que todos estamos en confianza, él podría dar un paso hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que sí lo podemos implementar. Ok, muy bien. Otra pregunta nos dice, este tipo de prácticas es interesante, pero en primer nivel manejamos indicadores de consulta. Debemos atender la mayor cantidad de pacientes. Esto pues retrasa la atención. ¿Cómo justificar ante los supervisores de primer nivel de atención y cómo dar prioridad a la calidad y no a la cantidad? Ok, bueno, se considera que actualmente la consulta con pacientes difíciles no sobrepasa el 20%. Estamos hablando de un 15, un 18% más o menos, ¿no? Esto, pues bueno, varía un poco en algunos lugares del país. Pero en caso de identificar un paciente complicado, un paciente difícil, debemos de desarrollar en conjunto en nuestros servicios médicos los canales de comunicación para notificar lo antes posible a nuestros supervisores para hacerle de su conocimiento que tenemos una consulta difícil y activar rápidamente un sistema de rescate y que nos puedan flexibilizar un poco la agenda. Es decir, dar la voz de alarma, solicitar ayuda y que nuestros supervisores o nuestros jefes tengan ya recorrido el camino y un protocolo de actuación en estos casos para que nos permitan unos minutos más, mejoremos la calidad de esa atención que es una consulta difícil, que podamos atender de manera especial a estos pacientes sin que esto nos lleve 4 o 5 horas, ¿no? Solo unos minutos más, que esto no afecte a nuestros indicadores, porque conforme vayamos nosotros teniendo más práctica en solventar este tipo de complicaciones, pues me parece que nos vamos a hacer más eficientes en la consulta. Los pacientes difíciles se deben de reportar igual a los servicios médicos y ofrecerle siempre un acceso que es el plus que me parece que podrían estar necesitando, que es el acceso a los servicios de salud mental, con toda la empatía que esto conlleva, ¿no? Claro. Una pregunta más, nos dice,
de acuerdo a estos problemas, sobre todo de trastornos orgánicos mentales, dice, doctor Juan Carlos, ¿qué tipo de escala mental recomienda en casos de pacientes que presenten algún trastorno orgánico mental, ya sea una depresión, un trastorno limítrofe de la personalidad y un trastorno bipolar? Ok, bueno, rápidos y son muy accesibles para el paciente. Y el otro es el test de Hamilton, que si me lo permiten, se los vamos a adjuntar también en sus correos. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Dice, en caso de los pacientes difíciles con enfermedades crónicas, ¿recomienda modificación del manejo médico y terapéutico o algún antidepresivo inicial? Bueno, la mayoría de los pacientes con trastornos orgánicos mentales que llegan a la consulta descompensados es casi siempre debido a la falta de apego al tratamiento, falta de vigilancia por parte de los cuidadores, la edad contribuye a que tengan un mal apego, como todos sabemos, el que no tengan acceso a su medicamento me parece que también puede ser un tema a considerar. Entonces la recomendación es aplicar un rescate para mitigar las molestias que tiene el paciente en ese momento y enviar al equipo de salud mental. En el caso de las mujeres, ha demostrado que tiene una buena eficacia y es muy segura la sertralina. Solo se tiene la consideración en pacientes nefrópatas y en caso del sexo masculino, la paroxetina, ya que evitan efectos secundarios con los demás antidepresivos y es más práctico para los médicos psiquiatras restablecer el manejo de salud mental en una inmediatez, ¿no? Entonces, bueno, me parece que podríamos abordarlo de esa manera. Muy bien. Aquí en el chat hay unas preguntas que se las voy a leer. Dice, bueno, en el caso de con quién se deben dirigir cuando hay una situación del doctor de agresión verbal al paciente, bueno, por eso creo que todos las conocen. En los sistemas de bienestar está el buzón de quejas conformidades, que igual lo pueden hacer de la plataforma, que es el sistema unificado de gestión, donde pueden reportar ese tipo de actuar del personal médico. En la otra pregunta nos dice, ¿cómo podemos hacer ahora cuando los pacientes quieren grabar las indicaciones con su celular? ¿Qué estrategia podemos tomar, doctor Juan Carlos? Bueno, una de las grandes preguntas, ¿no? Me parece que está muy complicado poder evitarlo. Me parece que si el paciente lo decide dentro de la consulta, y es en un ámbito controlado, va a estar muy difícil que nosotros lo podamos evitar, así que hay que trabajar con ello. Me parece que el tema actual de está prohibido, no puedes, no lo evita, así que debemos de estar preparados para ello. Si nosotros empezamos a contener y hemos desde el inicio, desde que se está iniciando la consulta complicada, desde que se está complicando la consulta, nosotros abordamos de una manera adecuada y aportamos la información correcta, me parece que vamos independientemente de que nos graben, nosotros podemos solo repetir lo que le hemos estado diciendo y hacerle la invitación a que, por favor, caminemos juntos, ¿no? Es muy diferente a que si nos discutimos y me graba, tendríamos nosotros que empezar a cambiar un poco la conversación. Entonces, ni lo evita, ni lo vamos a poder evitar y me parece que no lo vamos a poder controlar. Así que yo la recomendación que hago es mantenernos preparados para ello, ¿no? Mantenernos preparados para ello. También se les recomienda que pueden poner un aviso
que no deben utilizar ni teléfonos inteligentes ni tabletas dentro de la consulta, sobre todo en la parte del interrogatorio directo. En algunos casos, sobre todo cuando hay una dificultad en la comunicación directa con el paciente, que a veces los pacientes pueden decir, no me lo explique a mí, explíqueselo a mis hijos, no están aquí conmigo y hacen una videollamada. Creo que se pudiera también llevar una estrategia, sobre todo en comunicación, y recomendando pues que no hagan ese video, no lo hagan extensivo, sino que sea algo interno entre. Muy bien. Esta ponencia, desde La Venta, Tabasco, el Hospital General de la Huasteca de Huejutla, Tulancingo, Hidalgo, en Campeche, en Sonora, Puebla, Uxpanana, Veracruz, Pijijiapan, Chiapas, el Centro de Atención para las Mujeres, no pusieron de dónde, pero el Hospital de Ocosingo, el Hospital General de Zona número 2 de Cárdenas, Tabasco, la Jurisdicción 4 de Reynosa, en Guerrero, en Chimalhuacán, Guanajuato, en fin, a todos los que están siguiendo este tipo de ponencia. Hospital General de Zaguayo, Michoacán, muy bien, ahí está también el pediátrico de Iztacalco. A todos les mandamos un saludo y esperemos que continúen en estos seminarios. El día de mañana tenemos seminarios a las 11:04 de la tarde, que es todos los días, de los cuales lo pueden seguir. Pueden entrar a la plataforma de CIESAVI, pueden hacer su cuestionario y bajar su constancia, lo cual todo esto es gratuito. También se le recomienda a todo el personal de nuevo ingreso a la institución InBienestar, en esta plataforma deben de tomar el curso institucional de el Más Bienestar y las estrategias y las prioridades en salud de el InBienestar. ¿Sí? Igual saludos a Sabancuy, Carmen, Campeche, a Irapuato, Guanajuato, a todos ellos, qué bueno que nos siguieron. Les pedimos de favor que recomienden, que le den like y recomienden esa ponencia. De igual manera, agradezco a nuestros productores digitales del día de hoy que estuvieron muy presentes, sobre todo para que todo esto se lleve a cabo. Al ingeniero Dani Barra, mejor conocido como Dani Boy, y al ingeniero Alberto Aguilera, mejor conocido como El Beto. Muchas gracias por su apoyo y estamos pendientes. Sigan la plataforma, sigan los cursos. Saludos igual a Coaxacualcos y Quintana Roo. Nicolás Bravo, Quintana Roo. Ha sido un verdadero compartir esta información con ustedes. Igual vamos a poner la información que recomienda el doctor Juan Carlos ahí en el link. Igual va a estar en la página. Les agradezco. Muchos saludos y compartan la página y denle like. Hasta luego.